Pues como pueden ustedes observar en la pantalla, el título de la predicación del día de hoy es David, un hombre conforme al corazón de Dios. Si usted ha estado en la lectura de la palabra de Dios a lo largo de estos meses, tenemos un plan de lectura en donde el acuerdo de nuestra iglesia es que cada semana íbamos a predicar con base en el pasaje bíblico que nos corresponda a lo largo de la semana. Y hoy precisamente quise elegir el capítulo 16 del primer libro de Samuel. ¿Por qué razón? Porque David se describe como alguien que Dios escoge. David se describe como alguien que Dios escoge. Y prepárate, quiero decir, hermano, a lo mejor nunca lo habías tomado en consideración, pero Dios prepara a un donadie rechazado para poderlo convertir en un héroe, un hombre sufrido por tragedias personales y fines políticos, y sin embargo es el único personaje de la Biblia que Dios describe como un hombre conforme a su corazón. La razón es porque David demostró su amor a Dios en numerosas ocasiones, en una manera sobresaliente, y ha dejado un legado de fe que aún permanece, y que ese legado va a seguir permaneciendo. La vida de David son historias encontradas, pues de ser un humilde pastor de ovejas se convierte en el segundo rey de Israel. El domingo pasado vimos el contraste entre la obediencia de Samuel, un niño que fue dedicado a Dios y entregado literalmente al servicio de Dios por su madre Ana, y también pudimos ver el juicio de Dios sobre la casa de un sacerdote, Elí. Y Dios levanta a Samuel como profeta y unge a Saúl como primer rey de Israel. Pero en su desobediencia, Dios lo quita como rey. Y en el momento en que el profeta Samuel llega a ungir al rey que reemplazaría a Saúl, Dios le dice lo siguiente. Por favor, abre tu Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. ¿Ya lo tienes? Mira lo que dice su palabra. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Fue Samuel quien anunció a Saúl que había sido desechado por Dios y que le sería quitado el reino. Regresa una hoja o dos hojas antes, en el capítulo 15, versículo 22 y 23, para poder ver el contexto de lo que quiero mostrarte el día de hoy. Primer libro de Samuel 15, 22. ¿Ya lo tienes? Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estas palabras, este pasaje cortito, ¿verdad?, nos enseña muchas cosas. Primero, que finalmente lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, es la obediencia. A Él le dice: sé obediente, pero hay otra cosa que a veces pasamos por alto: prestar atención. Y hoy estás tú aquí para poder prestar atención a lo que Dios quiere mostrarte. Finalmente, no es por obras. Saúl había hecho sacrificios con unos animales que Dios había dicho que destruyeran, y a Dios no le agradó.
Así que cometió dos pecados imperdonables para Dios: rebelión y obstinación. Finalmente, esa rebelión y desobediencia de Saúl trajo como consecuencia que Dios lo desechara. Vuelve por favor al capítulo 16, versículo 1, segunda parte. Dice el capítulo 16, está hablando Dios a Samuel y le da una orden: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Finalmente había un temor por parte de Samuel, porque apenas hace unos momentos le había dicho a Saúl que iba a ser desechado como rey de Israel. Y Dios le dice: toma tu cuerno porque ya he elegido a otro rey. Pero vean cómo suceden las cosas. En el contexto de la historia de Isaí, él vivía en Belén de Judea, la casa de pan. ¿Se acuerdan? Predicamos hace algunas semanas acerca de esta casa de pan. Ese pan que descendió del cielo y que hoy estaremos celebrando la Santa Cena, recordando lo que Jesús hizo en la vida de cada uno de nosotros. Así que ese hombre, Isaí, había logrado uno de los sueños más importantes de todo hebreo: la familia perfecta. Lo había comentado yo con los varones el día de ayer. La familia perfecta, ¿por qué? Porque él había logrado concebir 7 hijos varones. Y el 7 en la numerología de la Biblia dice que es el número perfecto. Un número que ayudaba a las familias porque las fortalecía, las hacía fuerte. El 7 representaba algo completo. Dios hizo toda la creación en 7 días. Nuestra semana tiene 7 días. Las notas musicales son 7. Hay 7 años de tribulación, 7 años también de jubileo, 7 veces para poder llegar a los 49 y en el siguiente año el jubileo, en donde cada persona era perdonada de sus deudas y podía volver a la heredad que Dios le había dado. También el Señor Jesucristo dijo a Pedro cuando le dijo: ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Él le dijo 70 veces. ¿Cuánto? 7. Así que el 7 es un número muy importante. Cuando alguien venía a la casa de Isaí a reclamar algo, pues entonces imaginen ustedes que salía Isaí con sus 7 hijos. Y el que venía para reclamar después le decía: perdón, don Isaí, creo que me equivoqué de lugar, creo que me equivoqué de domicilio, iba yo para otro lado. Y entonces se iba por otro lado. Así que el sueño de todo varón era tener 7 hijos. Y este hombre Isaí lo había logrado, 7 varones. ¿Cómo le hizo para atinarle? Pues no lo dice la Biblia, pero tenía 7 varones. Acompáñame al Salmo 127 para que veas cómo es que Dios bendice a la persona que tiene muchos hijos. El Salmo 127, 4 y versículo 5 dice lo siguiente: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Y era lo que yo le decía: si llegaba un enemigo a la puerta, obviamente la persona, esa familia no sería avergonzada porque salían sus hijos y dirían: a ver, ahora sí, ¿qué me estabas diciendo, no? Es esa parte importante que tú y yo tenemos que entender. Así que esta familia era la familia perfecta hasta los 7 hijos. Hasta que aparece en el hogar un 8º hijo. Se acabó la perfección. Dejó esa familia de ser perfecta. Ya no eran los 7 que hacían esa familia perfecta. El 8º hijo
queridos hermanos, se llamaba David. David. Así que, ¿qué pasó en ese momento? David significa bien amado. Y uno se pone a pensar, ¿de verdad bien amado? Porque David fue rechazado por sus hermanos, fue rechazado por su padre. Su padre no estuvo muy contento con la llegada de David. Le dieron a David la labor más humilde de aquella época y finalmente él era la causa de envidia de sus otros 7 hermanos, porque a quien ungieron fue a David, el más pequeño de su familia. Ponte a pensar que si tú en algún momento de tu vida fuiste añadido a tu familia y esa familia era perfecta hasta el momento que tú llegaste, ¿cómo te sentirías? Finalmente, en el versículo 4 del capítulo 16, dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificado él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Había tal vez un pretexto, este sacrificio para Jehová, para que Samuel pudiera encontrar el momento oportuno para poder ungir al siguiente rey de Israel. Y él, con cierto temor, dice: si Saúl se entera, me va a matar. ¿Por qué lo iba a matar? Porque apenas hace unos momentos le había dicho que él iba a ser desechado de Dios. Y te quiero decir algo muy importante. La Biblia dice que Samuel amaba a Saúl, a ese joven que él ungió una vez cuando las asnas de su padre se habían perdido, y que Dios le dijo: va a venir delante de ti un joven, él va a ser el rey de Israel. En ese momento, cuando el pueblo de Israel pide rey, y Samuel les dice: pero ¿para qué quieren rey si su rey es Dios? Finalmente Dios le dice a Samuel: no te preocupes, no te están desechando a ti, me desecharon a mí, pero les vamos a dar un rey. Y Samuel les dice: ¿para qué quieren rey? Les va a cobrar impuestos, les va a hacer trabajar para él, etcétera, etcétera. Y el pueblo obstinado dijo: queremos rey, y se los dio. Pero en este momento, cuando nosotros vemos al profeta Samuel y que dice: santificaos y venid conmigo al sacrificio, y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Pero la pregunta, queridos hermanos, ¿cuáles hijos? ¿Solo 7? Porque Isaí no pensó que David mereciera el ser santificado con los de la familia perfecta. Pareciera ser como que Samuel no consideraba que el rey David, que posteriormente sería, no era santificable. Y cuando se habla de un evento tan importante como ungir al futuro rey, la pregunta es: ¿por qué dejaron fuera a este muchacho? ¿Simplemente porque era el menor? Y aquí no se está hablando de edades. Dios no dijo: póngame a sus hijos de tal edad a tal edad y santifícalos. Parece que había dudas de los santificables que sería David, y dudas que se agravan porque algunos mal pensados han creído y han interpretado que David no era de la familia de Isaí, o que a lo mejor era una canita al aire, ya sea de su papá o de su mamá. Porque ¿por qué lo dice? Te voy a leer el Salmo 51:5, no lo busques. ¿Te acuerdas en ese momento cuando David cae en pecado de adulterio, de asesinato? Finalmente él escribe un salmo para que quedara un registro de lo que él había hecho. Y en el Salmo 51, capítulo 5, escucha lo que dice con atención. Dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Cuál pecado? Y uno se pone a pensar si esa fue la razón por la cual David
había sido prácticamente desechado por su familia y había sido puesto en el lugar más humilde, o en el puesto más humilde que pudiera tener una familia en aquella época. Pero sigamos con esta fascinante historia. Vamos al versículo 6. Mira lo que dice. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Y cuando uno lee una y otra vez este pasaje, a veces la Biblia nos reprende y nos dice de qué manera tú, hombre o mujer, estás mirando a las personas que están ajenas a tu familia, ajenas a tu iglesia, ajenas a ti. ¿Qué es lo que tú miras? ¿Lo que está delante de tus ojos? ¿O realmente puedes mirar como Dios mira? Porque ni siquiera el profeta Samuel pudo lograr entender la forma de cómo debería de mirar a los hijos de Isaí. Versículo 8. Dice: entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos, su familia perfecta, delante de Samuel. Pero finalmente Samuel le dice a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. El puesto más humilde de aquella época, un puesto que no necesitaba de mucho conocimiento. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar. Y miren nada más, era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. A lo mejor no se parecía a ninguno de los otros, por eso lo desecharon. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Qué sentirían los de la familia perfecta? El mayor de ellos, ¿no? Un hombre grande que era del ejército y que finalmente no fue escogido por Dios. ¿Qué sentirían los sacerdotes cuando se enteraron que el hijo menor de Isaí iba a ser el futuro rey de Israel? Dice más adelante: y desde aquel día en adelante, miren lo que sucedió, maravilloso. El Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esa parte maravillosa, de verdad, es fascinante poder leer nuevamente esta historia. Hace algún tiempo uno de nuestros hermanos nos recomendó una serie que está en YouTube, se llama David. Te la recomiendo. La verdad está muy apegada a lo que dice la palabra de Dios. Así que David, queridos hermanos, no solamente fue marginado, dejado por fuera, encargado de la labor menos digna de la casa, la labor más insignificante que podía tener una persona, la de pastor de ovejas. Cualquier otra actividad requería de alguna habilidad, como pescador o guerrero o como comerciante. Todo exigía alguna habilidad. Solo había una labor en la que la gente no veía ninguna habilidad necesaria para poder ejercer esa labor, la de pastor. David es una persona marginada por su propia casa, sin futuro, no le ven talentos, no le ven habilidades, ellos. Un joven sin oportunidades,
Y la pregunta es, queridos hermanos, ¿qué hace un chico sin oportunidades que está siendo rechazado una, otra y otra vez? ¿Sabes qué pasa con un joven así? Se llena de resentimientos, se llena de ira, se levanta indignado por las mañanas a buscar una razón para poder multiplicar su indignación. Yo entendería si me dijeran que David era una persona inconforme, una persona resentida, una persona dañada, una persona amargada. Pero te quiero decir algo, hermano, y esto es una enseñanza maravillosa. David eligió otro camino, el camino de una relación personal con Dios. David construyó una relación personal con Dios. Estoy hablando de una época en donde una vez al año un señor, que era el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo y hablaba con Dios. Y él venía y ninguno del pueblo podía hablar con Dios. Y a lo que más podía aspirar alguna persona del vulgo, del pueblo, de la multitud, pues era tomarse la foto con el sacerdote, porque no podían entrar al lugar santísimo. Pero David, a diferencia de todos, construye una relación extraña, novedosa, yo diría incluso una relación prohibida, porque David hablaba con Dios. Si están leyendo conforme al plan de lectura, en unos días más estaremos leyendo 2 de los salmos más hermosos de David, el Salmo 23 y el Salmo 27, que muestran esa relación personal de David con Dios y nos dejan a ti y a mí un legado de inspiración divina, de aliento, de motivación para poder continuar viviendo en un mundo caído como en el que estamos el día de hoy y que es difícil de transitar. Si me acompañas al Salmo 27, te vas a dar cuenta de esa relación maravillosa que David tenía con Dios. Voy a leer unos versículos así salteados para no leer todo el pasaje y que nos lleve mucho tiempo. Versículo 1 dice, muchos se lo saben de memoria, porque es un pasaje de aliento para las personas que tal vez están pasando por alguna situación difícil. Y dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De la enfermedad? ¿De los malignos que están allá afuera? ¿De mi falta de economía? ¿De quién temeré? Decía David. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y eso habla de la seguridad que David sentía con Dios. Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Son palabras dignas de inspiración. ¿Por qué? Porque te dan la confianza y la protección de un Dios, creador de todas las cosas, en el cual tú puedes confiar. Versículo 4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Qué maravilloso sería que cada uno de nosotros pudiéramos tener este anhelo y este deseo que tenía David. Y mira lo que dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para indagar en su templo. ¿No te alientan estas palabras? Porque podemos ver la devoción de David y podemos ver su hambre para poder conocer a Dios. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y esto nos habla que también nosotros podemos alabar a Dios aún en medio de cualquier situación que tú puedas estar pasando. Dice el versículo 7, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, y ten misericordia de mí y respóndeme. ¿No te inspira para poder orar así a Dios? Porque este es un legado que Dios nos ha dado y tú puedes orar con esta oración y le puedes decir al Señor, oye Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y responde. Dice más adelante, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Uno siente esa protección y uno siente esa confianza de que no va a haber en tu vida ni en mi vida ningún problema
o circunstancia que pueda ser mayor que Dios. Versículo 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. ¿Quién te enseña? ¿Cuál es la inspiración que tú tienes para poder tomar decisiones a lo largo de tu vida? Porque todos los días en alguna de las predicaciones les dije que los seres humanos tomamos 300 decisiones al día aproximadamente. Desde el momento que te despiertas y tomas la decisión, ¿me levanto o no me levanto? ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Me baño o no me baño? ¿Qué me voy a poner? ¿Logro entender que hoy es Santa Cena y que debo de ir y presentarme delante de Dios con manos limpias? ¿Qué te inspira para poder tomar decisiones? Porque lo que está pidiendo David es: enséñame, oh Jehová, tu camino. Versículo 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Eso nos habla de dos palabras maravillosas: esperanza y paciencia. Y la paciencia, queridos hermanos, la produce el Espíritu Santo. Si tú estás pasando por una situación complicada, tal vez necesites esa paciencia para poder esperar en Dios. Así que solo una persona que ha construido una relación con Dios puede escribir con esta inspiración divina. Cuando Dios habla de David, dice que es un hombre conforme a su corazón. Y David, cuando llega a tener poder, cambia toda su forma de oración, esa forma de oración que él tenía, y se atreve, queridos hermanos, a cosas que nosotros tal vez no nos hemos atrevido. David empieza a construir un tipo de relación diferente, una relación por encima de todo el esquema de aquella época, una relación personal de Dios y yo y nadie más. El resto no importa. Lo importante es Dios y yo. Ese es un tipo de relación que hay que construir y que trasciende lo religioso, que trasciende la iglesia. David también tiene otro talento, que también la Biblia no lo menciona. Él llega a un nivel en donde él, tal vez en su soledad cuidando a las ovejas, desarrolla el talento de la música. David sabe de música y es disciplinado. Acompáñame al versículo 23. Estamos en el capítulo 16, versículo 16. ¿Qué hacía David? Dice el versículo 16: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Sin duda, David fue el creador de la musicoterapia en aquella época. Y al final de sus días, no lo busques, en el versículo 23 termina de la siguiente forma: el dulce cantor de Israel. Así lo califica a David, el dulce cantor de Israel. Hay tres cualidades que Dios encontró en David y que también busca hoy en cada uno de los siervos que Él ha escogido. Y estas tres cualidades son espiritualidad, humildad e integridad. No, todavía no me lo pongas, yo el cambio. Considero que estas cualidades son de vital importancia, ya que el hombre espiritual puede recibir ese discernimiento. Si tú eres un hombre y una mujer espiritual, entonces vas a poder recibir el discernimiento que Dios te da a través de su palabra, no solamente para poderle interpretar y poder tener más conocimiento de Dios, sino que en ese discernimiento y esa interpretación Dios te va a permitir poder continuar en tu vida y tomar decisiones acertadas, decisiones conforme a la voluntad de Dios. La humildad. Un hombre es capaz de ganar la aprobación y la gracia de Dios a través de la humildad. Y la humildad es un fruto del Espíritu Santo que en la Biblia dice mansedumbre. El Señor Jesucristo dijo: aprendan de mí,
que soy manso y humilde de corazón. La pregunta, querido hermano, es si tú ya lo aprendiste o si todavía sigue habiendo orgullo y soberbia en tu corazón. Porque hoy estamos aquí para ser confrontados por la palabra de Dios y para que tú hagas cambios radicales en tu vida. Y después la palabra integridad. Integridad viene de una palabra que significa entero, que no te falta nada. Si en cualquier área de tu vida, finalmente tú debes de ser completo. ¿Por qué? Porque cuando te falta algo, entonces estás siendo vulnerable a los ataques de Satanás. Pero también, queridos hermanos, hay 3 lecciones perdurables que podemos aprender sobre David. La primera es: en las cosas pequeñas es que sabemos y servimos para las cosas grandes. David era pastor de ovejas, pero Dios lo eligió para poder ser el segundo rey de Israel, de lo pequeño a lo grande. Así que David, cuidando las ovejas de su padre, construyó una relación con Dios y le dio capacidad para poder vencer a las fieras como los leones, los osos. Y lo estaba preparando, ¿sabes para qué? Para poder vencer a Goliat. Segunda cosa que podemos aprender de David: cuando Dios desarrolla nuestras cualidades internas, Dios nunca tiene prisa. Dios pudo instalarlo como rey en el mismo momento que Samuel lo fue a ungir, pero no lo hizo. Dios quería preparar a David y tenía que pasar por una serie de vicisitudes, no solamente para demostrar que él era capaz de poder gobernar a un pueblo que llegó a estar dividido. Llegó a soportar la persecución de verdad cruenta de Saúl, que lo quería matar continuamente sin que él hubiera hecho absolutamente nada. El día de hoy estábamos leyendo que era la segunda oportunidad que David tuvo de poder matar a Saúl y no lo mató. ¿Por qué? Porque David, como era conforme al corazón de Dios, dijo: ¿cómo voy a poner mi mano sobre el ungido del Dios? Y la tercera cosa que aprendemos de él, escucha, es que en la escuela de la soledad y el anonimato aprendemos a ser hombres y mujeres de Dios. ¿Qué tanto tiempo, querido hermano, tú te apartas a un lugar solitario para poder tener esa plena comunión con Dios? ¿Por qué? Porque Dios nos va a ir preparando, nos va a ir moldeando para podernos desarrollar y para poder cumplir cada uno de nosotros con el propósito que Él tiene para nosotros. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Así que a veces creemos que Dios está tardando en algún propósito, pero el kairos de Dios es diferente al nuestro, porque finalmente el resultado para nuestras vidas es la voluntad de Dios, no la nuestra. En el anonimato y la soledad es que entramos en la intimidad y en lo secreto de Dios, lo cual, te quiero decir, querido hermano, nos lleva a ser mejores instrumentos de bendición en sus manos. Ve este pasaje en tu Biblia y subráyalo, porque la verdad es un pasaje maravilloso. Jeremías 23, 22. Fíjate lo que dice este maravilloso pasaje. Jeremías 23, 22. ¿Ya lo tienes? Fíjate lo que dice, con mucha atención. Si ellos hubieran estado en mí, ¿qué dice? Secreto. En su relación íntima conmigo, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír, ¿qué? Mis palabras a mi pueblo. ¿Qué tal si nosotros lo aterrizamos a esta época y pudiéramos decir: si los padres hubieran estado en mi secreto, ellos hubieran hecho oír mi palabra a sus hijos y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras? Si los pastores hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a la iglesia y la habrían hecho volver de su mal camino.
Nosotros, queridos hermanos, tenemos que aprender de la palabra de Dios para poder entender lo que Dios quiere de nosotros. Así que la vida de David también fue una vida difícil, y también tú y yo podemos aprender de sus errores. Uno de los errores de David fue que se entregó al exceso de las pasiones. Todo lo que hizo, lo hizo con todo su corazón. Cuando peleaba, lo hacía hasta el final para poder aniquilar a sus enemigos. Pero cuando David amaba, amaba con todo su corazón. Las numerosas esposas y concubinas que tuvo son un ejemplo de un hombre apasionado. Pero la mayor falta de David consistió en ceder a las pasiones de la carne. Y sobre esto podemos decir que David, siendo hombre sujeto a pasiones y deseos, no pudo tener control sobre esa área de su vida. Así que con el exceso de esposas, de concubinas, dio rienda suelta a sus pasiones y deseos que terminaron llevándolo a un triste desenlace de pecado, de adulterio y de asesinato. Por tanto, como siervos escogidos de Dios, debemos tener dominio, queridos hermanos, sobre nuestras pasiones y deseos que batallan en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y bajo el poder del Espíritu Santo poder vencerlos. De otra forma, sufriremos las consecuencias, pues Dios es un Dios justo y al que ama, disciplina. Para resumir, David es elegido por Dios. David no era un hombre destacado en su juventud, era un pastor de ovejas aparentemente insignificante, rechazado por su familia, sin embargo Dios lo eligió para grandes propósitos. Y la vida de David nos permite entender que Dios no selecciona a las personas basándose en su apariencia, en su estatus social, en sus conocimientos, sino en su corazón y en su disposición a obedecer. Segunda cosa que podemos ver: David de pastor a rey. David pasó de cuidar ovejas en los campos a convertirse en el segundo rey de Israel. Su ascenso fue sorprendente y muestra cómo Dios puede también transformar nuestras vidas cuando en medio de la soledad construimos una relación íntima con Dios. Debemos entender que nuestras circunstancias actuales no determinan nuestro futuro. Te lo repito, nuestras circunstancias actuales no determinan nuestro futuro. ¿Por qué? Porque Dios tiene, querido hermano, un plan más grande para ti, para tu vida, para tus hijos, para tu familia, para tu iglesia. El corazón de David, a pesar de los errores y tragedias personales, David demostró su amor a Dios en numerosas ocasiones. Su relación con Dios era una relación profunda y era una relación sincera. Pero la pregunta es: ¿y qué significa ser conforme al corazón de Dios? La respuesta es: significa buscar la voluntad de Dios, arrepentirse cuando nos equivocamos y confiar, queridos hermanos, en su bendita gracia. Hay tres, ahí está, cualidades que Dios encontró en David y que también busca hoy en día en los siervos escogidos por Él. Ahí están: espiritualidad, humildad e integridad. Y hay tres lecciones que podemos aprender sobre David. La primera es: en las cosas pequeñas que sabemos, es en las que sabemos si servimos para las cosas grandes. No importa lo pequeño que tú seas o el trabajo que tú estés desarrollando, finalmente es en esas cosas pequeñas donde sabemos si nosotros podemos servir para cosas más grandes. Así que el mismo Señor dijo: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y dijo: entra en el gozo de tu Señor. Segunda, cuando Dios desarrolla nuestras cualidades internas, nunca tiene prisa. Así que no te desesperes, tienes que tener paciencia. Y la tercera es: en la escuela de la soledad y el anonimato es donde tú y yo aprendemos
a ser mejores hombres y mujeres de Dios. Inclina tu rostro un momento y vamos a orar. Padre bendito, Señor, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Y te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque nos muestra el camino que cada uno de nosotros necesitamos seguir. Seguramente muchos nos identificamos con la vida de David en alguna de sus partes, Padre bendito, porque nuestras vidas allí están, Señor, plasmadas en tu palabra, y tú nos la muestras para que nosotros podamos entender en qué nivel nos encontramos en nuestra relación contigo. Así que esta hermosa mañana que nos has regalado, calurosa pero hermosa, Señor, finalmente hemos recibido tu palabra. Ahora solamente yo te pido, Señor, por cada hombre, por cada mujer que la ha escuchado, que cada uno de nosotros, Señor, podamos hacer esos cambios que tú quieres que hagamos para poder ser esos hombres y mujeres que tú quieres que seamos en medio de este mundo caído, Señor, en donde hay situaciones muy complicadas, muchos nos estamos conformando al mundo, pero te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder alejarnos de las tentaciones del mundo, de las tentaciones de Satanás, y que podamos voltear nuestro rostro a ti para poder seguir nuestro camino, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que bendice tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos. Oramos a ti, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.